Por lo tanto, Thomas Cromwell no llevaba una vida fácil, consolándose con la creencia de que era de todas formas indispensable a la política interior del rey. Por tal razón lo protegió Enrique durante el peligroso invierno de 1536-37, cuando la indignación del pueblo por la política antirromana y la supresión de los monasterios estalló en una rebelión declarada en el norte del país. Los rebeldes aseguraban que solo deseaban la destitución de Cromwell, genio maléfico y advenedizo que impulsaba al rey a los peores atropellos, pero el monarca mantuvo a su ministro y ahogó la rebelión en sangre. Hasta entonces, Cromwell podía considerarse dichoso, aunque pronto sería evidente que las opiniones de Enrique no coincidían en todo con las de su ministro. La posición de Cromwell se vio minada poco a poco por un conjunto de circunstancias y quizás esta evolución se inició el 13 de octubre de 1537, cuando Juana Seymour dio a luz a su hijo. Aquel día fue uno de los más felices en la vida de Enrique VIII. Por fin tenía aquel heredero que esperaba hacía tanto tiempo, el hijo que proseguiría su obra y consolidaría el poder de los Tudor en Inglaterra. El pueblo entero participó en la alegría de su soberano y el nacimiento del príncipe Eduardo fue celebrado con desmesurada brillantez. Pero en palacio Juana Seymour luchaba contra la muerte. La reina exhaló el último suspiro 12 días después y por vez primera y quizás la única en su vida, Enrique VIII tuvo un sincero pesar por la muerte de alguien. Juana le había dado un hijo, se había mostrado buena esposa y Enrique se sintió obligado a demostrarle su agradecimiento. En su lecho de muerte, Juana le había rogado que fundara un monasterio benedictino en su memoria, extraña petición presentada a un rey que se había enriquecido destruyendo los monasterios ingleses. Pero Enrique atendió aquel último deseo y luego se apresuró a olvidar a Juana. Cuarto, quinto y sexto matrimonio. Una cuarta boda, razón de estado. Poco después, Enrique VIII se dedicó a buscar a la que gozaría del discutible honor de ser su siguiente esposa. Aquella vez deseaba atraerse mediante el nuevo matrimonio mayor influencia en la política continental. Llamó al embajador de Francia, le confió que se casaría de buena gana con una princesa francesa y sugirió que Margarita, la hermana del rey Francisco, podría visitar Calais con las más ilustres y hermosas damas de Francia, a fin de que Enrique pudiera escoger por sí mismo. El embajador eludió tan poco elegante proposición con ironía. Señor, quizás os proponéis probar a estas damas una tras otra, como hacían en otro tiempo los caballeros de la mesa redonda, y conservar la que más os guste. Enrique no recibió una princesa francesa en matrimonio y, prosiguiendo la búsqueda de su cuarta esposa, dirigió sus miradas hacia la corte imperial. En aquella época residía en la corte de Bruselas la joven princesa Cristina, hija del rey de Dinamarca, Cristian II, y prima de Carlos V. En vista de que los embajadores de Enrique la describían como una auténtica belleza, Holbein fue enviado a Bruselas para hacer su retrato. Una vez ante el lienzo, Enrique sintió decrecer bruscamente su interés. Cristina, por su parte, estaba también muy poco entusiasmada ante la idea de casarse con Enrique VIII, y dícese que dio esta respuesta también irónica a los embajadores ingleses. Decida su majestad que si tuviera dos cabezas pondría una de ellas a su disposición de muy buena gana. Cristina quedó así eliminada de la candidatura. Entonces Cromwell propuso al rey que se casara con una princesa alemana de familia luterana e incluso sugirió el nombre de Ana, hermana del reinante duque de Cleves, proposición que se basaba en diversas consideraciones políticas. La situación europea seguía otros rumbos. En junio de 1538 el Papa Pablo III había logrado con hábil mediación hacer firmar un armisticio de 10 años entre Carlos V y Francisco I, tregua que perjudicaba seriamente a Enrique VIII. Mientras el monarca francés y el emperador lucharan, el rey de Inglaterra nada tenía que temer, pero si olvidaban sus disputas y decidían colaborar en una política común, lo más natural para ellos sería realizar el más caro deseo del Papa, el de atacar en Inglaterra, y hacía tiempo que intrigaba con dicho fin. Enrique imaginaba ver pronto una flota enemiga surcando el mar de la Mancha, y Cromwell tenía también en cuenta aquella posibilidad. Desde los círculos gubernamentales propagóse al pueblo el temor de una guerra. A la nación entera demostró unánimemente estar dispuesta a defender el país contra un eventual invasor. En consecuencia, los ingleses se agruparon en torno a su rey y dieron pruebas de su fidelidad. Entonces, impulsado por la opinión pública, Cromwell conjuró al monarca que se apoyara en una alianza con los protestantes alemanes y sellara tal pacto desposándose con una princesa alemana. Los contactos con Alemania. A Enrique VIII le costó decidirse a ello.
La idea de una alianza con la Liga de Esmeralda era para él una verdadera pesadilla, ya que, por una parte, esperaba secretamente concertar un acuerdo fuese con Carlos V o con Francisco I y restablecer así el equilibrio de la balanza política internacional en beneficio suyo. Por otra parte, pese a todas sus mudanzas, seguía sintiéndose católico. En Inglaterra habían acudido teólogos alemanes a fin de discutir una reforma de la Iglesia con el rey y sus colegas ingleses, pero Enrique, al corriente de la ciencia teológica y muy orgulloso de ello, refutó en persona a todas sus proposiciones. Rechazaba categóricamente las innovaciones luteranas, como la reforma del dogma de la Eucaristía, la abolición de las misas privadas y del celibato de los sacerdotes. Incluso mantuvo una correspondencia polémica con Lutero, y de una y otra parte las cartas aparecen rebosantes de las más brutales groserías. De todas formas, Enrique reconocía que una alianza con los protestantes quedaba admirablemente justificada desde el punto de vista político, y Cromwell le demostraba que una poderosa liga protestante que agrupara a Inglaterra, Dinamarca y a los príncipes alemanes constituiría un serio peligro para el emperador, sobre todo si Enrique sellaba la alianza mediante su matrimonio con la princesa de Cleves. En efecto, el duque de Cleves poseía derechos legales al ducado de Gueldres, que constituía un excelente punto de partida para una ofensiva contra las posesiones imperiales en los Países Bajos. Enrique cedió ante estos argumentos y aceptó casarse con Ana de Cleves. Cromwell le aseguraba que la princesa era bella como un sol, y también Holbein hizo de ella una miniatura que esta vez agradó mucho a Enrique. El contrato matrimonial se firmó en octubre de 1539. No obstante, Enrique VIII adoptó con anterioridad una importantísima medida. Obligó al Parlamento a que aceptara la ley llamada de los 6 artículos, que decretaba que la fe y la doctrina católicas, en realidad un catolicismo anglicano, serían mantenidos en todos sus puntos esenciales. Ana de Cleves, la flamenca repudiada. La princesa Ana desembarcó en Inglaterra en enero de 1540 y Enrique, impaciente, salió a su encuentro. Ella se arrodilló ante el monarca y éste le ayudó cortésmente a levantarse, echando una ojeada crítica y experimentada a su rostro y a su silueta. Finalmente le dio un beso en la mejilla, murmuró algunas palabras indiferentes y se alejó a toda prisa, regresando a sus habitaciones. Luego estuvo mucho rato sin decir una palabra ni hacer un solo gesto, y acabó suspirando. Es muchísimo menos bella de lo que me dijeron. Es incomprensible que hombres dotados de juicio me hayan hecho de ella tal descripción. Por desgracia, era verdad que la naturaleza en nada había favorecido a Ana de Cleves. Era muy alta, muy delgada y un poco picada de viruelas, y además de faltarle belleza, estaba igualmente desprovista de encanto y de cultura. Desde el primer instante, Enrique concibió por ella una aversión a la que no pudo ni quiso nunca sobreponerse. Hubiera preferido romper el compromiso en el acto, pero no se atrevió a ello por temor a complicaciones políticas. No sonrió ni una sola vez durante la ceremonia nupcial, y según un contemporáneo, Ana parecía también melancólica, lo que nada tiene de extraño. Así se casó Enrique con una princesa alemana por razones puramente políticas. Cromwell insistía en que la amenaza del emperador era tan grave que hacía indispensable una alianza con la Alemania protestante, pero pronto se percató Enrique de que Carlos V y Francisco I no manejaban sus mutuos asuntos con tanta armonía como se creía en Inglaterra. Con algo de habilidad, la diplomacia inglesa podría introducir una cuña política entre ambos aliados, y comprobaba que, de hecho, este matrimonio no había servido para nada. El descubrimiento hizo rebasar el vaso de su escasa paciencia, y Enrique perdió el dominio de sí mismo. Cromwell era responsable de aquel error y debía pagar su culpa. Por orden emanada del palacio, fue acusado ante el Parlamento de haber contrarrestado los designios del rey y en los asuntos religiosos, y Thomas Cromwell fue condenado a muerte y ejecutado. Ana de Cleves ya no servía para nada en el círculo del rey Enrique VIII, y este decidió deshacerse de aquella esposa que la estorbaba. Con gran sorpresa por su parte, Ana no fue en absoluto hostil a la idea de un acuerdo de separación, y así el rey le ofreció una pensión de 4.000 libras anuales y 2 dominios territoriales. Ana se contentó con ello y abandonó la corte, y sin más ceremonia. Enrique cursó orden a sus obispos de que anularan su matrimonio con Ana de Cleves. En Alemania las reacciones fueron muy vivas. Lutero las emprendió violentamente contra aquel gentil hombre Harry, que se imagina de modo manifiesto ser Dios en persona y poder hacer cuanto le place, y Melanchthon expresó su deseo de ver un hombre justo lo bastante valiente para librar al mundo de aquel Nerón inglés. Catalina Howard y Catalina Parr. Entre las damas de honor de Ana de Cleves figuraba una joven de extraordinaria belleza, hija de un gentilhombre muy influyente en los círculos católicos que se llamaba Catalina Howard. Se enamoró de ella Enrique y se casó durante el verano de 1540.
pero el rey ya tenía más de 50 años y la nueva soberana solo 18, y Catalina pronto echó de menos las asiduidades de caballeros más jóvenes y apuestos que su real esposo. No tardó en enterarse la corte de que mantenía citas secretas con un joven empleado en la Cancillería Real, y al mismo tiempo circuló el rumor de que antes de su matrimonio había llevado una vida bastante ligera. El arzobispo Cranmer, que detestaba a Catalina a causa de sus contactos con los católicos, se apresuró a comunicar al rey las pruebas de su infortunio, lo que representó un duro golpe para Enrique, tan orgulloso de su joven y bella esposa. Dícese que estalló en sollozos al saber lo ocurrido, pero se dominó lo suficiente para firmar la sentencia de muerte. Sin embargo, la larga historia conyugal de Enrique VIII aún no estaba terminada. Todavía el rey tomaría mujer por sexta y última vez, Catalina Parr, una esposa que no era joven ni bella, pero que le demostró afecto y lo cuidó cuando estuvo enfermo. Aún así, faltó muy poco para que el monarca también mandara que fuese ejecutada. En política exterior, Enrique VIII consiguió concertar un acuerdo con el emperador Carlos, triunfo que codiciaba hacía tiempo. El monarca inglés envió tropas a Francia con la esperanza de infligir una derrota a su antiguo rival, Francisco I, tropas que lograron tomar Boulogne, pero que luego fueron abandonadas por el emperador y Enrique hubo de proseguir solo aquella guerra. Al fin terminó en 1546 mediante un acuerdo por el que Inglaterra conservaría Boulogne por un periodo de 8 años, y pasado dicho plazo, la ciudad fortificada volvería a pertenecer a Francia a cambio de un sustancioso rescate. La salud de Enrique no había cesado de empeorar y a principios de 1547 intuyó que no le quedaban ya muchos días de vida. Llamó a Cranmer, que acudió a su cabecera. ¿Moriréis en la fe de Cristo?, preguntó el arzobispo. Enrique, demasiado débil para responder, solo pudo oprimirle la mano. Murió poco después. La naturaleza de Enrique VIII fue ciertamente primaria, dominada por los instintos, pero su gobierno dejó honda huella, consolidó el Estado inglés con iniciativas diversas y no ciertamente la menos importante, la creación de la Iglesia de Inglaterra. Fue el primero en comprender las oportunidades que se ofrecían a la política exterior de su país gracias a su situación. Así, a partir de Enrique VIII, Inglaterra pudo convertirse en guardiana permanente del equilibrio europeo. Carlos V a la defensiva. Los problemas de Alemania. Carlos V, emperador de Oriente. En otoño de 1528, antes de firmarse la paz de Cambrai, Carlos V pronunció un discurso en Madrid, en presencia de su Consejo de Estado, importante para poder seguir la evolución de su pensamiento político, en el que proclamaba su resolución inquebrantable de dirigirse a Italia para hacerse coronar por el Papa. Sus consejeros le formaron diversas objeciones a dicho proyecto, entre otras recordándole que el Papa y el pueblo italiano en masa odiaban al emperador, que permitió el atroz saqueo de Roma. Carlos concedió poca atención a todas aquellas advertencias, pues sabía que el Papa sentía aún mayor malquerencia por el rey de Francia, quien se había permitido en diversas ocasiones manifestar sus dudas acerca de la inteligencia de su santidad. Carlos necesitaba realizar aquel viaje a Italia por 3 razones. En primer lugar, deseaba ponerse de acuerdo sobre la celebración de un concilio que extirpase definitivamente la herejía. Manifestaba el emperador que resultaba ya insoportable que la secta de Lutero aún no hubiera sido aniquilada, y se proponía que la historia lo recordase como destructor de movimientos heréticos y restaurador de la unidad de la Iglesia. En segundo lugar, quería asegurar la paz en Italia, donde las recientes guerras infligieran tan terribles sufrimientos a la población. Finalmente, quería ponerse en contacto personal con algunos príncipes italianos, vasallos suyos, ya que, según decía, al igual que los sacerdotes deben cuidar de sus comunidades como buenos pastores, es deber de los soberanos velar por el bienestar de sus vasallos. Todo ello demuestra que Carlos estaba ya dispuesto a desempeñar su papel de emperador de Occidente, ser el árbitro de los pueblos, poner fin a sus discordias y aplastar los movimientos heréticos que amenazasen destruir a la cristiandad. Luego anhelaba, al frente de una Europa unida bajo su cetro, arremeter contra los turcos que se acercaban peligrosamente a Viena en aquella época. Carlos partió hacia Italia en verano de 1529 por mar y en agosto del mismo año su escuadra anclaba en el puerto de Génova. Desde allí se dirigió a Bolonia, donde sería coronado por el Papa. La ceremonia se celebró en febrero de 1530, con pompa inusitada, y el emperador hizo publicar detalladamente informes de aquellos festejos, ordenando que se distribuyeran por toda Europa. Luego se encaminó hacia el norte, proponiéndose acabar con los herejes alemanes.